El Señor les bendiga, hermanos, en esta hora. Hoy abordando el tema correspondiente a la semana 32, la nueva vida en Cristo. Y este tema tiene mucho que ver, o se relaciona mucho, hay muchas cosas en común con lo que vimos la semana pasada. Pero esta vez vamos a estar viendo o meditando la palabra basado en la porción de las Escrituras que está en Efesios capítulo 4 del versículo 17 en adelante. Y vamos a comenzar con los dos primeros versículos de esta porción que dicen: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Acá el apóstol está estableciendo una diferenciación entre aquellos que siguen al Señor y aquellos que no le siguen. Cuando acá está hablando de gentiles, no se está refiriendo a alguien que no es judío, que ese era un término que usaban ellos, pero que en este caso se está refiriendo a aquellas personas que no conocen al Señor, aquellas personas que no son cristianas, aquellas personas a las cuales no le ha nacido la luz. Y fíjense que todo esto tiene que ver con una de las solicitudes más recurrentes del Señor en toda su palabra. El Señor en toda su palabra invita al hombre a seguirle, a cuidarse y alejarse de las cosas negativas y a buscar de Él, a imitarle, a ser como Él, a volverse a Él, cosa que es posible únicamente cuando se cree en Cristo y se tiene a Cristo en la vida, cuando se cree en el Señor. Y por fe, por esa fe que Él coloca en nuestros corazones, podemos entonces creer y actuar en consecuencia. Fíjense que el Señor, a través de toda la historia, estuvo diligentemente exigiendo de su pueblo y de sus seguidores que le sigamos como debe ser. Y fíjense que en el caso del pueblo de Israel, o mejor dicho, desde la creación en adelante, el Señor en la palabra, en todo momento, está insistiendo en que le busquemos. Y no solamente de una manera, vamos a decir, como salga. No, o descuidada. No, el Señor siempre estableció principios que tenían que ser respetados y observados para seguirle, para Él. No eran, vengan detrás de mí así para adelante. No, era de una manera. Y vemos que desde el comienzo el Señor comienza a ordenar todas las cosas. Recuerden cuando Él instruyó a hacer el tabernáculo. Él no le dijo a Moisés, hagan un tabernáculo ahí, bueno, como ustedes quieran, con tal que sean sinceros. No, Él le dio todas las indicaciones para que se construyera ese tabernáculo de una forma precisa. Igual en el templo. No, David, tú eres un hombre conforme a mi corazón. Dale. No. Dice la palabra que el Señor con su dedo trazó todo lo que tenía que ver con el templo. Y esos planos los entrega David a su hijo para que su hijo lo construya. Entonces vemos que todas esas normas establecidas debían ser observadas. Igual hoy, todas esas normas
deben ser observadas. ¿Por qué? Porque somos su templo. Y si Dios fue tan particular, tan preciso en ordenar un templo humano, un templo hecho por las manos del hombre, cuanto más nosotros, cada uno de nosotros, templo de su espíritu, templo de Él, porque hemos sido templo, somos hechos templos del Señor. Y fíjense algo tan terrible, que no por el hecho de que Israel era escogido, no pecó. No, ustedes ven en la Biblia, ustedes, bueno, como ustedes han estado observando y viendo y leyendo con este plan, tantas cosas malas que hizo ese pueblo, tantos errores, tantas conductas impropias, tantas veces que desató la ira del Señor. ¿Pero por qué? Igual que lo que Pablo estaba diciéndole a los efesios acá. Por la ignorancia de las Escrituras. Cada vez que ellos se apartaban del Señor, se apartaban de la ley, se apartaban de esa palabra que Él les había dado, ellos caían en una serie de prácticas terribles. Igual pasa con nosotros hoy. Si nosotros ignoramos lo que dicen las Escrituras, aunque vaya a la iglesia todos los días, hermano, usted va a terminar haciendo cosas terribles. Y es lo que pasa actualmente en muchas iglesias, en muchos cultos que uno ve, donde todo parece otra cosa, a cualquier cosa, menos a un servicio o a un culto a Dios. Son servicios donde se exalta al hombre, donde se exalta el talento personal, donde se ha bajado la palabra de los púlpitos, convirtiéndose en centros simplemente de distracción, donde incluso hasta las supuestas alabanzas que se cantan no son para alabar a Dios, sino para como sobar las conciencias y los corazones de la gente. La gente va a distraerse y a llenarse, no van a alabar al Señor. Y esto se ha desvirtuado de esta manera por la ignorancia de las Escrituras, porque nos hemos desviado de la Escritura. Así como el pueblo de Israel se desvió cada vez y volvían otra vez, ¿cómo volvían? Volvían a través de las Escrituras. Cuando el pueblo antes de Josías se desvió, ¿qué hizo Josías? Mandó Josafat, a todos los sacerdotes a enseñar la palabra de nuevo. Cuando Esdras, Nehemías, estos hombres reformadores, ¿qué hicieron? Volver a la palabra. Cada vez que el pueblo de Israel se desvió, tuvo calamidades. ¿Y cómo regresaron? A través de la palabra. Ignorar la palabra nos va a alejar del Señor, definitivamente. Y es allí, por eso es que el apóstol insiste y dice, y compara con los hombres que no conocen a Dios, y dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. El hecho de ir a una iglesia no nos exime de ser ignorantes de las Escrituras, solamente conociéndolas obtendremos de ellas el beneficio tremendo que tiene. Y fíjense que Pablo le pedía a los hermanos de Éfeso que ya no debían comportarse como los demás pobladores de la ciudad, quienes no tenían al Señor, por supuesto, en sus vidas. Y por lo tanto, como siervos del Señor, que eran ellos, estos hermanos, tienen que comportarse de una manera diferente, honrando al Señor que les había dado la salvación. Esta gente, los otros, andaban en ignorancia, ¿verdad? Y por tanto, entonces, duros de corazón. Y eso los había llevado a comportarse de una manera no correcta. Vemos que en el versículo 20 al 24 del libro de Efesios 4 nos dice, mas vosotros, él está hablando allí a los
hermanos de la iglesia. ¿No habéis aprendido así de Cristo? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de verdad. Muchos han oído esta expresión del nuevo hombre, ¿verdad? Y han habido gobiernos, instituciones, filósofos, mucha gente tratando de crear un nuevo hombre. Y hermanos, la única manera de crear un nuevo hombre es a través de Jesús. Y esa es responsabilidad de la iglesia. ¿Que hay necesidad de un nuevo hombre? Sí. Ahora, ese nuevo hombre llegará es a través del conocimiento de la verdad, a través de Cristo. ¿Y quién tiene a Cristo? La iglesia. ¿Y quién ha escondido a Cristo? La iglesia también. Por eso no tenemos más nuevos hombres. En la medida en que nosotros prediquemos el Evangelio y extendamos el Evangelio en este mundo, habrá una nueva sociedad, un nuevo hombre. Pero si seguimos con la boca cerrada, si seguimos sin dar ese mensaje, esto va a ser imposible. ¿Ok? Entonces, vemos que acá se nos habla de que así como el Señor nos ha llamado, nosotros debemos entonces corresponder a un cambio en nuestra vida, ¿verdad? Debemos dejar la vida antigua y tomar como ejemplo a Jesús. Hermanos, el modelo a seguir para nosotros es Jesús. El modelo a seguir es el Señor. A Él debemos imitar en nuestra conducta y en todo lo que hacemos. ¿Difícil? Sí, muy difícil, porque es un modelo altísimo. Pero si Él nos invitó a ser como Él, quizás Él sabe, o mejor dicho, muy seguramente Él sabe que en nuestra humanidad es imposible, pero es la meta a la cual debemos apuntar. Y hacia allá debemos ir y tratar de hacerlo. Porque sabemos que en este mundo va a ser imposible por nuestra naturaleza, pero es nuestra responsabilidad tratar de imitar al Señor en todo lo que podamos. Él es el que hace la obra en nuestras vidas, no somos nosotros, recordemos eso también. Que no es nuestro esfuerzo, no es nuestra responsabilidad, nuestra accionar lo que va a determinar esa santificación, sino es el Señor el que va a hacer la obra en nosotros. Nosotros tenemos que apartarnos de todo mal y seguirle. Fíjense que también vemos que uno de los peligros más terribles que se da en la vida del cristiano es no saber delimitar qué acciones o conductas son adecuadas y cuáles no. Especialmente cuando se trata de algo cultural, de algo familiar, de algo social, porque son factores que influyen, pero recordemos que nosotros, al llegar al Señor, esta vida, esta sociedad, ya no es nuestra vida ni nuestra sociedad. Nosotros pasamos a ser ciudadanos del reino de los cielos, ciudadanos de otro reino, y como tales debemos comportarnos. Ya todos los valores de la sociedad en que vivimos debemos ponerlo a un lado y imitar o tomar los valores del reino para que sean nuestra forma de guía en la vida. Fíjense, cuando se escribe la palabra, nosotros tenemos que tomar en cuenta algo, un detalle muy importante. Es el entorno. ¿A quién fue escrito esta palabra? El momento en que fue escrito. Todos estos detalles nos van a dar información muy valiosa para nosotros entender lo que la enseñanza que está inmersa
en el libro, o en el texto que estamos leyendo. Y en este caso nosotros estamos leyendo una carta que Pablo le envía a la iglesia de Éfeso. Es muy importante lo que voy a decir a continuación porque eso nos va a ayudar a entender lo que Pablo quería decirles a ellos. Y entonces, en consecuencia, extraer la enseñanza para nosotros hoy. La ciudad de Éfeso se encontraba en un cruce de caminos, en un cruce o en la intersección de los centros de poder más grandes del mundo conocido en esa época. Por ese estrecho donde estaba ubicada la ciudad de Éfeso, transitaban todas las mercaderías, la mayoría del comercio de la época, y eso trae como consecuencia no solamente un flujo comercial, sino un flujo cultural, artístico, religioso. ¿Qué hacía de la ciudad de Éfeso una ciudad muy complicada, con muchas ventajas, pero también con muchas desventajas, con una cantidad de valores muy venidos a menos, donde ese cruce y esa circulación de multitudes llevó al crecimiento de muchas prácticas bastante malas, vamos a decir así, para no decir otro término más fuerte. La prostitución, el comercio ilícito, la especulación, aunque también había el comercio normal, lícito y todo, pero también todo eso dio pie a todo ese tipo de conductas. Entonces, se veía una serie de prácticas muy comunes, o mejor dicho, se veían prácticas que estaban un poco reñidas con la moral y las buenas costumbres. Se veían de una manera muy aceptable. O sea, la gente aceptaba cosas y prácticas que en realidad estaban reñidas con la vida cristiana. Entonces es por eso que Pablo les hace énfasis y les escribe y les dice, ¿verdad?, cómo deben comportarse, cómo el cristiano de esa ciudad debía comportarse. Y pensamos, ¿acaso es que nosotros no nos pasa igual? Claro que sí. Y más en la actualidad, cuando la sociedad ha ido degenerando de una manera tal que, como dice la Escritura, a lo bueno se le está llamando malo y a lo malo se le está llamando bueno. Donde vemos por televisión, un cable, o los que tienen cable, vemos televisión tranquilamente, como las cableras hacen o promocionan y hacen un mes con puras películas promocionando la homosexualidad, el lesbianismo, la desviación sexual. Y lo hacen como que si fuese algo natural y bueno. Y resulta que para nosotros los cristianos sabemos que eso es abominación al Señor. Pero la sociedad lo hace como algo normal y natural. Vemos también propagandas donde se promociona canales pornográficos como un regalo del Día del Padre. Imagínense esa perversión. Esas son cosas que el mundo las está viendo como normales. Y así muchas otras cosas. Y en nuestra sociedad, muchas prácticas en las diferentes áreas de la vida se están viendo como algo normal, como algo que debe ser aceptado por todos. Entonces vemos cómo la especulación, por ejemplo, se ve como algo normal. Se ve como algo normal el hecho de que, por ejemplo, en el área de la salud, los laboratorios,
los científicos, los médicos, cobren y obtengan ganancias exorbitantes en detrimento de aquellas personas que sufren alguna enfermedad. Y en esto ya me llamó la atención algo que veo muy lamentable, que alguien decía, una institución de estas decía que no se debía liberar las patentes de las vacunas del COVID porque eso quitaría el incentivo a la investigación. O sea que vemos que la investigación entonces, el incentivo no es realmente beneficiar a la humanidad, sino hacerse de riquezas. Y eso son desviaciones que la gente lo ve normal, hermano. Pero ese no es el pensamiento de Jesús, nunca. Nunca el Señor estaría de acuerdo con que se le negara la salud a alguien por el beneficio económico. Nunca. Igualmente, la ganancia es honesta. Porque el Señor es muy específico en su palabra. Él es enemigo de la balanza falsa, del peso falso, ¿verdad? Del lucro, de la especulación, de la explotación del trabajador, de el negarle el beneficio del salario del trabajador, de muchas cosas, y es específico en la palabra. No estoy inventando nada, eso está en la Biblia. Entonces, vemos cómo en la sociedad una serie de este tipo de prácticas se ve normal. Se ve normal el que llegue, yo estoy haciendo una cola y llega un hermanito y me pide, ay hermano, deme la cola, y se la dan. Y eso no está bien, eso es algo que es indebido. Y usted puede decir, no hermano, pero es que ya está exagerando, es que en el Señor se es radical o no se es. En el Señor esas pequeñas cositas son tan pecado como una estafa. Entonces, Pablo está llamando aquí la atención a estos hermanos porque en Éfeso, dadas todas esas circunstancias en que ellos vivían, había ese clima dentro de la iglesia. Y hoy tenemos ese mismo clima dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que han permeado a la iglesia, que la han llevado a la práctica de muchas cosas indebidas, incorrectas, viéndolas como que si fueran correctas, viéndolas como que si fueran normales. Y entonces la iglesia muchas veces en el afán de traer gente a sus servicios, en lugar de hombres al arrepentimiento, porque hay que poner esa diferenciación. No es lo mismo llenar la iglesia de gente que de gente que se convierta al Señor, o de convertidos al Señor, gente que se arrepienta y siga al Señor como debe ser, de cristianos reales y verdaderos. Entonces, para llenar nuestros locales, comenzamos a implementar una serie de prácticas que no están de acuerdo con la palabra, y caemos en este mismo problema. Y los hermanos de Éfeso tenían todo ese tipo de dificultades. Por eso entonces Pablo le da 5 consejos que vamos a tocarlos de una manera bastante sucinta. El primero de los consejos que Pablo les da es que hablen verdad entre todos los hermanos. Al parecer las cosas no andaban en la verdad allí en esa iglesia. Y debemos tener cuidado nosotros con nuestro vocabulario, con lo que hablamos. No solamente en las malas expresiones como hablábamos la semana pasada, sino también que nuestro vocabulario, lo que hablemos, no tenga dobleces. No dejemos nada como con la intención de que sea malinterpretado. No hablemos con doble intención. No hablemos para dividir. No comentemos para dejar o crear desesperanza. ¿Ok? No hablemos con dobleces. No hablemos con doble sentido. No hablemos con mentira. No existe ninguna mentira de ningún color que no sea mentira. Y el pecado es mentira. La mentira no es pecado por el color, sino porque es mentira. La mentira de cualquier color es pecado. Entonces, debemos tener cuidado con eso. En segundo lugar, en ocasiones nosotros nos enfrentamos a situaciones que harán que nuestras emociones se alteren
de un modo que se puede salir de control, porque recordemos que estamos en esta carne, ¿verdad? Y el hermano Pablo habla de que dejemos el enojo, la ira, que podemos quizás enojarnos, pero no proceder a pecar, que no pequemos, o sea, que no lleguemos a una situación en que la ofensa o la agresión incluso pueda llegar a presentarse. Entonces, nosotros debemos solucionar nuestras situaciones, las situaciones que puedan llevar a ese tipo de emociones, para evitarlas en todo momento. El Señor nos manda que no mantengamos estas situaciones de descontento entre los hermanos por mucho tiempo. Hay que solucionarlas inmediatamente. En tercer lugar, el apóstol ordena a quienes antes tenían la costumbre de apropiarse de lo que no era de ellos. Y en este caso no está hablando únicamente de los ladrones, o los ladrones que nosotros conocemos normalmente. Aquí caemos en el punto de que estábamos hablando anteriormente en cuanto a las prácticas económicas, ¿verdad? Que debemos ser honestos con el Estado, cancelar todos nuestros compromisos tributarios, debemos ser justos en el pago del salario, debemos ser justos en lo que vendemos, en la ganancia de lo que vendemos. Y fíjense, aquí hay algo muy curioso, porque Pablo dice, más bien hagan con sus manos. ¿Qué pasaba? Recordemos que esto era un tránsito y muchas cosas manufacturadas pasaban por esta ciudad y eran comerciadas, pero entonces había una serie de prácticas de usura dentro de la ciudad que llevaban hacían caer a los hermanos en problemas serios. Entonces es allí donde el hermano Pablo, él ve como que si fuera incorrecto el hecho del comercio, de la no manufacturización de los productos, o de que el trabajo era más honrado si tú hacías las cosas con tus manos. Pero en realidad lo que está hablando el hermano Pablo ayer es no caer en prácticas deshonestas, realmente. Era lo que él estaba queriéndoles decir a los hermanos cuando les dice, hagan con sus manos, trabajen con sus manos. Y fíjense algo muy importante, porque nosotros estamos inmiscuidos o imbuidos de ideas extrañas acerca del producto de la ganancia de nuestro trabajo para darle el fin correcto. Y vemos y oímos mucha gente ofreciendo una prosperidad y que vas a ser rico y que vas a obtener lo que quieras. Pero fíjense que el hermano Pablo y el Señor a través del hermano Pablo nos manda a que trabajemos para tener lo necesario. Ni siquiera solamente para nosotros, sino para compartir con aquellos que tienen necesidad. Lógicamente, lo que nosotros ganamos, los recursos que obtenemos, deben permitirnos la vida digna, ¿verdad? Una vida frugal, una vida que con sustento y abrigo estemos contentos, como dice la palabra, y principalmente poder ayudar a aquellos. O sea que no es una opción, no es si me queda, voy a ayudar. No, es un mandato que debe ser una costumbre y una práctica recurrente, diaria y normal en el cristiano. El hecho de compartir con los demás, de darle al otro. Y eso es lo que el Señor está hablando aquí a través de nuestro hermano Pablo. En cuarto lugar, hablábamos de la caracterización que tiene que tener el cristiano en su lenguaje, en cómo se expresa. Y ya lo hemos hablado con bastante profundidad y hemos hecho las observaciones, ¿verdad? Que la burla, la mentira, la intriga, la malignidad, la discriminación, no debe estar en nuestro lenguaje. Tenemos que usar un lenguaje que edifique, que cuando nosotros hablemos, las personas puedan ser edificadas, que cuando nosotros hablemos, las personas reciban el bien del Señor, que es su palabra. ¿Okay? Y finalmente, no debemos asumir ninguna conducta o actitud que entristezca al Espíritu Santo. Él dice que no contristemos al Espíritu Santo, que no lo hagamos entristecer. Nada que entristezca al Espíritu Santo puede haber en nuestras vidas. ¿Por qué?
porque esto va en detrimento de nuestras vidas. No es beneficioso para nosotros. Entristecer al Espíritu Santo es alejarnos de Él, o mejor dicho, es privarlo o privarnos nosotros de su bendición y de su beneficio. Recordemos que Él no nos abandona, Él siempre está aquí, ahí. Pero si con nuestras actitudes, nuestro pecado, nosotros lo contristamos, si nosotros no le obedecemos, si nosotros no le honramos, estamos entonces evitando o impidiendo que Él haga la obra que Él desea hacer en nuestras vidas cada día. Por lo tanto, como dice el final de este pasaje, los versículos 31 y 32, dice: quítense de vosotros entonces toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El Señor añada bendición sobre su palabra en esta hora. El Señor me los bendiga. El Señor los guarde.